Buenas noches. Reciban un cordial saludo a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en esta actividad que está cumpliendo 5 años ya de haber nosotros iniciado esta ciclo de los webinars. La actividad nació posterior al COVID y comenzamos de aquí en adelante y se ha mantenido en el tiempo. Quiero agradecer especialmente al doctor Rodolfo Sánchez de México por su tiempo, su disponibilidad y su deseo de participar y ayudar en la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, así como a nuestro ponente, el doctor William Áñez y el doctor Ramón Vallenilla, ambos eximios médicos representantes de Venezuela, y el doctor Ramón Pérez Isiruca, quien está siendo hoy también de coordinador. Quería aprovechar la ocasión para todos los colegas que están aquí de invitarlos a las actividades de la Sociedad Venezolana. Estaremos con el taller de principio de gestión interna este fin de semana en Táchira. Es una actividad que ya viene programada hace muchos años. Tenemos ya también varios años detrás de este taller teórico práctico. Posteriormente, quiero invitarlos a Barinas, aquellos que puedan acercarse al estado de Barinas o que pernocten en Barinas o en las zonas cercanas, a esta actividad de la primera jornada de traumatología del estado Barinas, del Llano. Ahí están las especificaciones, 3 y 4 de julio en el estado Barinas. Igualmente, el estado de Trujillo tiene también esas primeras jornadas de traumatología del Hospital Pedro Emilio Carrillo. Como ustedes se están percatando, hemos reactivado los capítulos, la gente está presta y dispuesta a seguir adelante con la academia, y la sociedad está apoyando todos estos gestos de actividades académicas en pro del desarrollo de la ortopedia en Venezuela. El 17 y 18 de julio de 2025 estaremos en Valencia, Estado Carabobo. Allí tendremos las jornadas del 25 aniversario de la SBCOT, y tenemos 7 invitados internacionales que están relacionados con medicina deportiva. Por eso quiero invitar a los aquí presentes para que nos acompañen en el Hotel Manantial de Valencia este 17 y 18 de julio de 2025, para que estemos allá presentes y fortalezcamos la academia. Y por último, y no menos importante, es recordarle nuestro Congreso Nacional. Congreso Nacional es desde el 24 al 26 de septiembre, pero ya de hace 2 años estamos nosotros en una actividad en una actividad previa al Congreso. El 23 de septiembre tendremos un precongreso. Tiene 4 módulos: un módulo de simulación clínica, un módulo de simulación de ultrasonografía, un módulo de investigación, es decir, que tenemos ocupadas toda la tarde. Entonces, tiene que ser una preinscripción, y para aquellos que están presentes o que pagaron el Congreso Nacional, esta actividad es gratuita, pero tienen que prescribirse. Y hay un taller sobre Ponseti. Eso significa que toda la tarde del día martes 23 de septiembre tendremos 4 actividades importantísimas. Y se me olvida decirle que el 12 de julio hay una actividad en Barquisimeto, el Estado Lara, que está coordinando el doctor Ramón Pérez Ciruca. Quiero entonces darle la bienvenida a todos. Voy a dejar de compartir pantalla para que el doctor Ramón Pérez Ciruca presente a los invitados del día de hoy. Muchas gracias por estar ustedes participando en esta actividad. Ramón, Hoy, bueno, no me veo. ahí está Ramón. Bien, bueno, muy buenas tardes, estimados colegas. Encantado pues de tenerlos por aquí. Es un placer en nombre del capítulo Lara y la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología poder estar con ustedes en estos webinars que son de gran interés en nuestra sociedad. En esta oportunidad vamos a trabajar en conjunto con el Colegio Mexicano de Ortopedia Regenerativa, y tenemos al distinguido profesor y amigo, el doctor Rodolfo Sánchez. El doctor Rodolfo Sánchez es un especialista de conocida trayectoria mexicana. Él es miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia Regenerativa, profesor de varios hospitales en México, y tiene pues en su carrera 8 trabajos de investigación. El maestro
es, también está en el comité científico del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y de Ortopedia Regenerativa y es miembro también del capítulo de especialización de Ortopedia Regenerativa de México. Bueno, el amigo y colega Rodolfo Sánchez nos va a hablar de las infiltraciones intraóseas e intraarticulares de la rodilla por medio de el PRP o el plasma. Bueno, doctor Rodolfo, aquí dejo para usted pues, la pantalla para que nos pueda brindar su experiencia, que va a ser muy provechosa para todos. De- Después estaremos con el doctor William Áñez, que nos va a hablar de citokina, ya lo presentaremos, y el doctor Ramón Vallenilla, que nos va a hablar de tratamiento del cartílago articular por la técnica de Cugat. Dejo en la pantalla pues, al doctor Rodolfo Sánchez para que nos pueda hablar un poco de su experiencia. Sí, pero voy a compartir pantalla. Ah, esta no es. Esta es. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Y pues es un gusto para mí compartir los conocimientos sobre este tema que ha sido eh, controvertido hace ya unos 18, 20 años, pero ahora ya cada vez hay mayor evidencia científica. Y bueno, les quiero compartir lo que es la evidencia de este tema en osteoartritis de rodilla y también mi experiencia. Ya voy a cumplir en el 26, 20 años de la aplicación de PRP en osteoartritis de rodilla y en otros ámbitos, tendinopatías, etcétera. Bueno, algo que siempre nos preguntamos cuando llega un paciente a nuestra consulta es ofrecerle el mejor tratamiento ante una osteoartritis de rodilla, que es muy común que llegue a nuestra consulta. Que si le ofrecemos una limpieza articular, ácido hialurónico, corticosteroides y lo de batalla, analgésicos, antiinflamatorios, opioides, etcétera. Si lo mandamos a rehabilitación, si le ofrecemos dieta, pero a veces ninguna de estas es suficiente o no es la más eficiente y no le damos al blanco a qué es lo que realmente nos va a resolver el problema. Y el paciente sigue con dolor de rodilla. El plasma rico en plaquetas son factores de crecimiento proteínas que están en los granos alfa de las plaquetas y tiene varias propiedades. Es bacteriostático contra E. coli, Staphylococcus aureus. Es un potente antiinflamatorio y analgésico natural porque bloquea la proteína quimiotáctica de monocitos tipo 1. Aumenta la lipoxina A4, que es un antiinflamatorio. Y algo bien importante es el factor hepático de crecimiento inhibe el factor nuclear de las cadenas capa de las células B. Es aquí donde quiero que pongan mucha atención porque es donde tiene mayor acción el plasma rico en plaquetas. Algo importante es la preparación del paciente. Antes de someterlo a un tratamiento, ya sea ambulatorio o en quirófano, no debe tomar antiinflamatorios no esteroides por lo menos una semana antes, no grasas, alcohol, café, azúcares, y sí una dieta rica en frutas, verduras. El ejercicio debe ser moderado, tomar 2 litros de agua natural diario. Siempre hay que solicitarles un perfil básico de laboratorios para ver el perfil de lípidos, ya que con una hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia está contraindicado la aplicación de plasma rico en plaquetas. Debemos de ver la concentración basal de plaquetas para ver cuánto es lo que voy a tener que concentrar y qué volumen le voy a tener que aplicar en esa rodilla. Son 3 sesiones cada 2 semanas por lo regular. A veces podemos poner una cuarta si la respuesta es lenta en la rodilla y si es necesario que hacer una artrocentesis de esa rodilla para retirar las citoquinas proinflamatorias
y colocarle citoquinas antiinflamatorias, que es lo que tiene el plasma rico en plaquetas, una de las grandes propiedades. Y también recomendar a nuestro paciente y promover la fortaleza muscular para que haya una estabilidad dinámica en nuestra rodilla. Este es el lugar donde hacemos en ambulatorio, aquí yo estoy en Morelia, Michoacán. Eh, Tenemos nuestra licencia de medicina regenerativa por parte de COFEPRIS y bueno, es un ambulatorio, tenemos las máquinas, campana de flujo laminar y bueno, es donde procesamos los kits que son para este tratamiento. Hay kits como este que es un kit abierto, eh, donde preparamos, se extrae al paciente. Los kits vienen, por ejemplo, estos de 4 tubos, cada uno de 9 mililitros, vienen en empaque sellado, estéril, se coloca, se le extrae al paciente la sangre periférica después de 4 horas de ayuno, requiere 4 horas de ayuno, no total, puede tomar agua, puede tomar frutas sin azúcar, eh, para que no esté vacío el estómago y no haya tanto ayuno, pero sí no por el tema del azúcar, de la glucosa, no estar en ayuno 4 horas. Se le extrae al paciente y se coloca en este centrífuga ya separado el plasma. Lo separamos con estas pipetas que son bien estériles. Este es un sistema que se llama sistema Endoret. Este es un abierto. Este es otro sistema cerrado que se extraen, viene en jeringa de 20 mililitros, viene un kit sencillo o doble, donde se extrae el paciente, después de hacerle obviamente su asepsia bien del acceso venoso, también viene empacado en forma estéril y entonces ya yo coloco esta jeringa a lo que es la centrífuga y se separa automáticamente después de 8 minutos de centrifugación, más o menos a 1080 revoluciones o 560 Gs, y entonces conectamos otra jeringa con un Luer loco conector y separamos el plasma. Y aquí vienen nuestras dos fracciones. Y por último lo activamos. Tanto este sistema, este kit, como el anterior lo activamos con cloruro cálcico al 10%. Entonces, el plasma rico en plaquetas, si alguno de ustedes lo ha hecho, bueno, tenemos lo que es la fracción 1, que es la pobre en plaquetas, y la fracción 2 es la rica en plaquetas o factores de crecimiento. Entre más cercano a la línea blanca, que es leucocitos, está más concentrado de factores de crecimiento y de proteínas, y entre más alejado, menos concentración. Y en la base tenemos los eritrocitos o los glóbulos rojos, que esto de la línea blanca para abajo no lo vamos a utilizar, solamente la fracción 1 y 2. Ahora, yo al final de cuentas todo sirve, la fracción 1 como la fracción 2, todo se coloca, no se desecha nada, ¿no? Pero nos aseguramos que tengamos factores de crecimiento en alta cantidad en la fracción 2. Tenemos 5 formulaciones. La no activada, que la podemos colocar sin activar, ya lo veremos más adelante por qué. La 2 es la activada con cloruro cálcico al 10%, que es la que tiene mejor respuesta y más rápida respuesta. La fracción 2 es, la tercera formulación puede ser la fracción 2 activada y coagulada, o sea, la rica en factores de crecimiento. La formulación 4, la fracción 1, la superficial activada y coagulada, que se utiliza en la membrana elástica, en la membrana o en la malla, en lesiones condrales, que nos hablarán de eso más adelante. Y el sobrenadante, que es lo que sobra de la fracción 1 y 2, que es rica en factores de crecimiento. Entonces, la fracción tanto 1 como 2 también se puede mezclar toda, como te dije, toda. Y entonces, activada con cloruro cálcico al 10%, toma esta consistencia de malla que se puede utilizar sobre todo en cirugía, ya sea a nivel condral o en tendinopatías, en lesiones de tendón, por ejemplo, en tendón de Aquiles, la llego a utilizar con mucha frecuencia cuando reparo el tendón de Aquiles. Entonces, veamos este esquema, cómo funciona. El PRP se puede aplicar en rodilla, tanto intraarticular como intraóseo, también en cadera, pero el tema que nos atañe ahora es en rodilla. Entonces, ¿dónde actúa suprimiendo el factor nuclear? El de las cadenas kappa de las células B, ¿sí? Va a generar una homeostasis en el líquido sinovial, disminuyendo la inflamación y disminuyendo esas citoquinas proinflamatorias, ¿sí?
que es la 1 y la 6. También va a actuar sobre en el hueso subcondral, las células madre mesenquimales, mediante señales celulares, promoviendo un efecto condrogénico. Y hay un factor genético que se le llama factor de hipoxia inducida 2-alfa o HIF2-alfa, que se promueve el aumento de interleucina 1 beta, que es proinflamatorio. Entonces también va a actuar sobre este factor, bloqueándolo y bloqueando obviamente la aparición, el aumento de esta interleucina 1 beta. Entonces, este esquema tanto intraóseo como intraarticular, así es como actúa el plasma rico en plaquetas. Algo que está muy en discusión últimamente es la dosis o el volumen. Voy a presentar varios artículos que nos hablan de ello. Uno es este, que lo ideal es entre 8 y 10 mililitros. En este artículo se habla, en este estudio de 150 pacientes, controlado, aleatorizado, prospectivo, doble ciego. Sé que lo ideal es que en 75 pacientes con PRP en rodilla obtenían 10 billones de plaquetas y había una disminución a un año o mejora de las pruebas funcionales como WOMAC, KDC y disminución del dolor, disminuyendo interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. O sea, habla de 10 billones de plaquetas. Si en un mililitro tenemos 1,000 millones de plaquetas, de 8 a 10 mililitros tenemos 10 billones de plaquetas o 10,000 millones de plaquetas. Obviamente esto va a depender de la cantidad tanto basal que tengamos de plaquetas por milímetro cúbico o por microlitro, y también qué sistema vamos a utilizar para el centrifugado. Cada uno va a arrojar distintas concentraciones después del centrifugado. Entonces, este otro estudio nos habla que la cuenta, después de una revisión, un metaanálisis, es una revisión sistemática, nivel 2 de estudios nivel 1 y 2, 29 estudios nos habla una media de 6 billones de plaquetas, la concentración mínima para que la mejoría pueda estar relacionada, dice que la mejoría clínica puede estar relacionada con mayor dosis de plaquetas. Entonces esto habla, después de revisar estos casi 30 estudios, dice que 6 billones de plaquetas es lo ideal para que haya una mejor respuesta, ¿no? Entonces, ante esto, el doctor Miquel Sánchez, que es, pues, digo, toda una institución y de los pioneros, o si no el pionero en el uso de PRP a nivel mundial en ortopedia, es que dice que el volumen, que lo ideal es un buen volumen para asegurar la correcta distribución del producto. Entonces, una cosa es la dosis o la cantidad de plaquetas y otra cosa es el volumen. Y dice que el exceso de plaquetas puede haber sobreactividad aumentando el factor de crecimiento transformado beta 1 que puede promover fibrosis, y también que debemos de tomar en cuenta qué cantidad de factores de crecimiento, citoquinas, vesículas extracelulares, la alfa-2 macroglobulina, estén en nuestro PRP, pero que lo ideal es que haya un PRP balanceado entre el volumen y la cantidad de plaquetas para que no vayamos a promover algún tipo de fibrosis por el aumento de este factor de crecimiento transformado beta 1. Sin embargo, hay que recordar que el factor de crecimiento hepático de crecimiento promueve una regulación o un balanceo para que el transformado beta 1 no aumente la fibrosis y sea como un regulador, ¿sí? En lo personal no he tenido ningún paciente que haya causado fibrosis aplicándolo en osteoartritis de rodilla. Este otro editorial sobre el mismo artículo que les presenté, o sea, causó varios comentarios editoriales. Uno fue Miquel Sánchez, el otro es el doctor Homan. Dice, el 30% de los pacientes arriba de 60 años tienen osteoartritis, el 40% arriba de 70 años. Dice, el 70% de los ortobiológicos o de los médicos que utilizamos ortobiológicos en osteoartritis utilizan PRP, el 70%. Esto debido también a la evidencia científica que hay últimamente ya en metaanálisis, incluso consensos que veremos más adelante. Y dice que este artículo el anterior, habla que arriba de 5 o 5.5 billones de plaquetas, a los 6 y a los 12 meses demostraron esa mejoría
funcional, sobre todo en GOMAC y en la prueba visual analógica, pero que también esta cantidad no puede ser no lo podamos tomar como una cantidad fija, sino va a depender también de que se activa o no se activa con colocálcico, que qué frecuencia lo vamos a colocar el plasma rico en plaquetas, si cada semana, 2 o 3 semanas, cuál va a ser la dosis óptima y va a depender mucho del sistema que utilicemos. O sea, esto habla del problema que hay en la aplicación del PRP, o el gran problema que hay es la estandarización. De eso depende la variabilidad de resultados. Este es un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 300,000 plaquetas después de un centrifugado ya, sabemos que lo normal es de 150,000 a 450,000 plaquetas por milímetro cúbico o microlitro. Entonces, después de la centrifugación, podemos aumentarla a 300,000, por ejemplo, este paciente. Entonces, si tenemos 300,000 y le aplicamos 17 mililitros, que estamos hablando más o menos, yo por lo regular aplico de 15 a 20 mililitros por lo mismo para tener una dosis óptima. Entonces, si lo multiplicamos por 17 mililitros, vamos a obtener 5 billones de plaquetas o 5.1 billones de plaquetas o 5,100 millones de plaquetas, ¿no? Entonces, por eso no les hay gente que aplica 4 o 5, eso no le va a hacer ni cosquilla a menos de que tengan un sistema de estos de doble centrifugado que concentran mucho las plaquetas, pero si tenemos un sistema como los dos anteriores que les mostré, concentran 2.2 a 2.5 veces la cantidad basal de plaquetas del paciente. Entonces, muy difícilmente podremos llegar a lo que nos mencionan los artículos, que es lo ideal, sino aumentando el volumen. Y la rodilla, los pacientes no, arriba de 12, 13 es el promedio, que no les duele, no se quejan, no. En lo personal no tengo ninguna mala experiencia en aplicarle hasta 20 mililitros al paciente. La sienten pesada esa rodilla, ¿no? Pero nada más, y se los va a quitar en 24, 48 horas. Este otro artículo habla, o metaanálisis habla también de que si 1,000,000,000 de plaquetas más o menos 20%, es decir, hablan más o menos de las mismas cantidades que les mencioné, mejoran las pruebas funcionales, ¿no? Contra placebo en osteoartritis de rodilla. Son artículos recientes. Y este es un artículo del 2000 del doctor Marx, que es de los pioneros en el uso de PRP. Él es un profesor de maxilofacial. Entonces habla, obviamente, entre mayor volumen, pues mayor cantidad de factores de crecimiento, y también habla de la activación. De la activación aumenta en los primeros 10 minutos y después se va manteniendo la liberación a medida que va aumentando a los 30 minutos, a los 60 y a los 90 se mantiene, pero los primeros 10 es cuando se activan los factores de crecimiento en plasma rico en plaquetas. Miquel Sánchez y colaboradores también publicaron esto, que lo ideal es entre 8 y 9 mililitros, y Prost y colaboradores dice altos volúmenes de PRP puede ser más efectivo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una paciente mía, 329,000 plaquetas, por eso es importante tomarle la basal y después de un medio mililitro del PRP que estemos aplicando, que vayamos a aplicar, lo mandamos al laboratorio y nos va a decir, bueno, tiene 781,000 plaquetas por milímetro cúbico, no tiene pocos leucocitos y pocos eritrocitos, entonces hacemos la multiplicación por 10 mililitros y tenemos 7.8 billones de plaquetas, ¿no? Que vamos a aplicar. Entonces, no les dé temor a aplicar tanto volumen a los pacientes, y más sobre todo si tienen esas rodillas más grandes o más desgaste, como un grado 3 o un grado 4, les va a ayudar, va a tener mejor respuesta. Este estudio retrospectivo nos habla, por ejemplo, nivel 4, casi 700 pacientes, se vio que en jóvenes el PRP y sangre tienen mayor cantidad de plaquetas, en mujeres en sangre alta concentración de plaquetas, y en hombres tiene alta concentración de plaquetas con mayor índice de masa corporal.
La dieta es bien importante, contribuye a una dieta mediterránea, contribuye a cantidades altas de plaquetas. Es bien importante tener una dieta balanceada, es rica en salmón, pescado, nueces, almendras, avellanas, etcétera, verduras, frutas, eso también nos va a aumentar. Aquí en México hay una planta que se llama de muicle, que se habla también que aumenta la cantidad de plaquetas, que no hay artículos científicos de ello, pero bueno, se dice que esta planta o este té puede aumentar la cantidad de plaquetas, ¿no? Eh, Se ha visto también que en esta revisión sistemática es mejor que esté activado, el PRP activado, aunque se puede aplicar no activado en forma natural, ya que el colágeno del propio organismo, del tejido conectivo, es un potente activador y promueve la liberación el PRP promueve la liberación de células madre mesenquimales y su diferenciación condrogénica in vitro. Esto se ha visto in vitro, la liberación de células mesenquimales. Hay muchos ya metaanálisis que hablan ya de Ribot, de Shen, de Cole. Yo tengo este cuadro ya para esquematizar. Hay muchísimos ya que hablan de la evidencia del plasma rico en plaquetas en osteoartritis de rodilla. Ya hay suficiente evidencia que hoy en día es un arma muy potente que tenemos para estos pacientes que no encontrábamos eh, con qué atacar el dolor y mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, este de 7003 pacientes contra el ácido hialurónico es mejor, contra el ácido hialurónico 1,1 contra el ozono, pero el PRP más el ácido hialurónico, en este se ha visto que es mejor contra el ácido hialurónico más el ozono, ¿no? De casi 4000 pacientes, también que el PRP es mejor que el ácido hialurónico y los corticosteroides, se ven pruebas funcionales WOMAC y PAS, con efectos hasta 12 meses. Este artículo es muy interesante, que sí que me quiero detener un poquito y da la reflexión, que dice, bueno, este metaanálisis, 48 estudios nivel 1-2, casi 10,000 pacientes, nos habla a 6 meses de seguimiento, que el plasma rico en plaquetas, vean aquí la gráfica, es mejor contra el concentrado de aspirado de médula ósea, contra el ácido hialurónico, esteroides y placebo, con 91 puntos contra el dolor, 92 mejorando la función y una media de 91. Y vean en qué lugar están los esteroides y el ácido hialurónico solito. Entonces, en la discusión del artículo dice que es interesante que como la Academia Americana de Ortopedia en Estados Unidos todavía recomienda el uso de esteroides para algunos escenarios, algunos pacientes. Sin embargo, el PRP es raramente apropiado para el manejo de la osteoartritis. Pero se ha demostrado que no es eficiente y también ya sabemos los efectos colaterales que podemos tener con el uso de esteroides. El presente análisis o la discusión habla o sugiere que es razonable considerar como alternativa las inyecciones intraarticulares como primera línea en osteoartritis de rodilla, o sea, el PRP, el BIMAC o el ácido hialurónico. En principio, el PRP. Entonces, es bien importante ver la evidencia y la reflexión que tiene con lo que dicen las guías de práctica clínica, incluso aquí en México o la Academia Americana. Es mejor 3 a 5 sesiones que una. Aquí vemos cómo va de la mano las gráficas. ¿Por qué, doctor, me pone 3 y por qué no una? Bueno, pues la evidencia ahí está. La mejoría es poco a poco y requiere de 3 sesiones por lo menos. Y ya la diferencia entre 3 a 5 ya no es mucha la diferencia. Por eso yo les digo, si tenemos una tercera y la mejoría es lenta, a lo mejor ponemos una cuarta, pero yo ya no pongo más. Quizá un refuerzo a los 6 meses o al año de una sola dosis. 3 dosis es mejor, este artículo también nos habla, este metaanálisis. Aquí el gran problema es la estandarización porque cada quien prepara el plasma como de acuerdo a su kit que tiene o a lo mejor muchas veces ni siquiera tiene kit si son tubos de laboratorio. Entonces no estamos poniendo el volumen adecuado, no estamos midiendo cuántas plaquetas tenemos antes, cuánto tenemos de plaquetas en la muestra de PRP, ese medio mililitro que mandamos al laboratorio de testigo. Entonces no vamos a tener la misma respuesta, ¿no? Pero sí es seguro, accesible, bajo costo y alternativo a tratamientos no quirúrgicos para osteoartritis.
Esta es decimos como una clave de placa, ¿no? De los autos que tenemos. Es un sistema de código que se publicó que dicen, bueno, si tenemos una concentración basal de 228,000 plaquetas, colocamos el primer dígito, que es 2. Si tuviéramos 328,000, tendríamos un 3. Ahora vamos a poner el primer dígito de la concentración después del centrifugado de PRP, pues aquí tenemos 482,000, tenemos un 4. No tenemos eritrocitos, no tenemos leucocitos, 0,0. Si lo activamos, bueno, sí, si no lo activamos es 0. Entonces, luego viene el cloruro cálcico, si lo activamos es 1. Si lo activamos con trombina, no se coloca el 1. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 24,00,11. Entonces, esta es la mejor configuración que hay de acuerdo a la evidencia científica. Libre de eritrocitos y libre de leucocitos, activado con cloruro cálcico al 10%. Tenemos el ejemplo, como ya les mencioné, 0,04, ¿sí? Después del centrifugado y el basal. Esta es, ya les dije que la mejoría es progresiva y depende de cada paciente. Esto no es un medicamento, no es un esteroide, obviamente, no va a quitar el dolor rápidamente, sino es lentamente. El paciente debe tener, dice, paciencia. No va a ser, no es algo mágico, sino a veces yo lo cito después de la tercera sesión al mes y la mejoría ya es más clara, pero hay pacientes que notan mejoría después de la primera, después de la segunda o después de la tercera. Va a depender de cada paciente, pero es más significativo de entre los 6 y 12 meses después de terminar las 3 sesiones. Algo muy importante es el hueso espondral. Es un gran aporte nutricional a través de los vasos sanguíneos al cartílago. Es fuente de factores de crecimiento y células mesenquimales y es un soporte de carga. Si tenemos un hueso espondral débil, es como esta imagen de este libro que se lo recomiendo, la presentación de la preservación de la función de la articulación, del doctor Gobi. Si tenemos firme la base de un colchón o de una cama, pues el colchón va a estar bien, este niño va a estar eh, eh, rebotando bien, con buena consistencia, pero si esta base no es de buena calidad, bueno, el colchón se va a estar hundiendo y es ejemplificando al cartílago, ¿no? Si no tenemos ese hueso pondral firme, sano, va a haber un desastre en el cartílago y es un concepto de amortiguador del doctor Zeisig en 1827. La importancia de este hueso ha sido descuidada por décadas, miren, desde los 1800, y este se puede inflamar, puede haber edema, necrosis avascular. Hay células senescentes, es decir, que se mueren en el hueso subcondral, que liberan citoquinas, proteasas, promueven fibrosis, y hay un factor asociado a la senescencia, a la muerte celular. Pero también tenemos agentes senolíticos y antifibróticos como el PRP, el concentrador de aspirado a médula ósea y las células mesenquimales, que combinados podemos tener mejores resultados. Las infiltraciones intraóseas, como les dije, se ha visto que son seguras y mejor cuando es interarticular e intraósea, mejoran los pruebas funcionales, pero faltan más estudios controlados y autorizados de calidad. No crear falsas expectativas. Las lesiones de médula ósea puede tener 9 veces más posibilidades a una artroplasia total de rodilla. Por eso hay que solicitar, además de las radiografías, una resonancia magnética para ver si hay algún edema, alguna lesión, algún quiste subcondral que podamos atacar con el PRP o concentrado en médula ósea combinado y poder retrasar la prótesis de rodilla. Vemos este edema, lo atacamos con plasma rico en plaquetas intraóseo o puede ser concentrado en médula ósea autólogo, y vean, vamos a ir viendo más adelante los resultados que he tenido con mis pacientes. Este artículo fue de los primeros que publicó el doctor Miquel Sánchez, que dice, bueno, en osteoartritis leve o moderada, lo ideal es intraarticular y cuando es severa, intraóseo. La respuesta va a depender de cada paciente, la edad y el peso. Puede ser lenta y progresiva a 6 meses y quizá necesitemos un segundo ciclo a los 6 meses en estas osteoartritis más severas. Y sí que se demuestra que hay una mejoría a los 6 meses cuando damos este refuerzo
intraarticular o incluso intraóseo. Este artículo, vean, antes el edema óseo y después del tratamiento con plasma rico en plaquetas, desaparece 15 meses después. Entonces, vean, este es un artículo más reciente donde es prospectivo no controlado, pacientes, 86 pacientes de agosto del 20 al 24, el 67 mejoraron, porcentaje de mejoría. No, el 67% de los pacientes mejoraron. La mejoría va desde los 2 meses hasta los 18 meses, colocando intraóseo intraarticular, a los 15 días intraarticular y a los 15 días otra vez intraarticular. Esto es en rodillas con osteoartritis severa, grado 3 y 4, en su mayoría. Aquí hay un pequeño porcentaje que metieron al estudio de grado 2, un 11.6%, pero vean aquí a la línea del tiempo la mejoría de las pruebas funcionales y cómo va mejorando a través del tiempo, que la mejoría no es inmediata, sino es lenta y progresiva. Hoy en día el PRP contra el concentrado del aspirado de médula ósea es mejor, puede ser combinado con el ácido hialurónico, mejora el dolor y la función. Contra el PRP se ha visto que es mejor. Yo en lo personal utilizo en el 95% de mis pacientes solamente PRP y tienen buena respuesta. Y el concentrado de aspirado a médula ósea se ha dicho que tiene mayor receptor antagonista de la interleucina 1 a nivel antiinflamatorio, bloqueando esta citoquina, y tiene más que el PRP, lo que se ha visto. Entonces, esto es cuando combinamos con ácido hialurónico, colocamos el PRP y enseguida no retiro la aguja y coloco el ácido hialurónico. Pero este es muy raro que lo llegue a hacer, solamente cuando el paciente no tiene respuesta o tiene una respuesta lenta. Ahí está todo el ácido hialurónico. Entonces, el PRP y el BMAC es mejor contra el ácido hialurónico. El PRP contra el BMAC no hay diferencias significativas. Este es un consenso que ya varios de ustedes ya lo han de conocer, de la ESCA, que se dio en el 2024, que ya hay suficiente evidencia científica que el PRP funciona en osteoartritis de rodilla, en leve a moderada también, y que es más seguro, tiene mayor tiempo de durabilidad y más efectivo contra los esteroides y no es controtóxico. Contra el ácido hialurónico también de 1 a 1 tiene mayor duración y mayor mejoría clínica, y es de 2 a 4 sesiones. Yo en lo personal siempre son 3 promedio que les aplico a los pacientes. Este otro consenso, nivel 1, es un como tipo, les invito a que lo lean detenidamente porque habla como un tipo, yo les pongo como un semáforo, que no es recomendable en grado 4 como primer tratamiento, solamente en aquellos pacientes que no acepten a cirugía o que tengan comorbilidades. Tengo pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal o que no tienen otra opción, y que esta es una buena herramienta que les ayuda a los pacientes, pero hay que ser claros con ellos y tener esa honestidad para decirle hasta qué punto le va a funcionar. Y que es el primer tratamiento que se debe utilizar en osteoartritis de rodilla de leve a moderada. Este es, por ejemplo, como esta rodilla que a veces ha estado con dolor, ya lleva rehabilitación, ya le han puesto el ácido hialurónico, etcétera, medicamentos, ya tiene gastritis. Entonces el PRP es una buena herramienta. Entonces vean, es como un semáforo con verde. Como primer tratamiento todavía está incierto en todos estos grados, grado 0, 1, 2, 3. Les invito a que lo lean con detenimiento, pero vean, por ejemplo, cuando ha fallado el tratamiento conservador no inyectable, está en verde a estas edades. Vean los grados de 0, 1, 2, 3 y grado 4 en amarillo. En tibiofemoral, patelofemoral va muy bien. En patelofemoral, incluso cuando han fallado inyecciones de esteroides o ácido hialurónico, y este es el consenso y es como los parámetros como una guía, ¿no?, que nos ayuda a tomar decisiones. También se han visto estos artículos a nivel morfológico cuantitativo de una resonancia magnética, el seguimiento. Se ha visto que en estudio en osteoartritis de rodilla grado 1 a 3, con una evolución a 3 a 12 meses, se ha visto en resonancia magnética en 120 pacientes, 120 rodillas, 95 pacientes en 4 grupos,
PRP contra corticosteroides, se dice que cuando utilizamos PRP tiene mejor calidad del cartílago en cóndilo femoral medial, tiene altos valores en T2 y no tiene cambios morfológicos, pero cuando con los pacientes con esteroides que había deterioro en T2 porque es condrotóxico el esteroide, ¿no? Estimula la proliferación condral, síntesis de matriz, antiinflamatorio, reduce la hiperfusión subcondral. En este otro se vio que disminuyen los telopéptidos 2 y 1 en un estudio en el líquido sinovial. Son fragmentos de colágeno tipo 1 y 2 en pacientes que se sometieron a infiltraciones intraóseas con PRP. También disminuyeron los marcadores inflamatorios y estas son proteínas de colágeno producidas por el daño del hueso subcondral y cartílago, los telopéptidos 1 o 2. Es una técnica que nos hablarán, no me voy a detener mucho, nada, se hace una malla con fragmentos de cartílago y se coloca en lesión condral. Le voy a adelantar un poquito porque esto ya lo van a ver más adelante. Se pega con la malla, se hace una minerotomía y se ha visto que tiene buenos resultados. Es una técnica del doctor Ramón Puga. Primero hay que quitar todas las citoquinas proinflamatorias, si es necesario, y colocar el plasma porque es un antiinflamatorio natural potente. Lo podemos hacer con o sin artroscopia, dependiendo del caso. Si lo ocupamos, obviamente sí. La intraósea se hace en perforación a donde tenemos el edema óseo con este perforador o con una aguja tipo Hamshidi, pero es multiorificios en la punta y se coloca en el hueso subcondral donde tenemos la lesión y se coloca el plasma rico en plaquetas, ayudados con el arco en C. Tenemos este motor, puede ser con motor, puede ser también combinado con plastias de ligamento cruzado anterior, con meniscectomías o plastias de menisco, suturas meniscales. Aquí también utilizamos el Big Mac a veces, el PRP intraarticular en intraósea y tenemos combinándola con intraóseo después de un ligamento cruzado anterior. La artroscopía sí es necesaria. Tenemos la infiltración, incluso el control con el artroscopio. Ahí lo vemos, ayudados con el arco en C o fluoroscopio. Tenemos el testigo, siempre me gusta verlo en el artroscopio, cómo fluye el plasma rico en plaquetas. Ahí vean cómo fluye a través del hueso subcondral en el cartílago lesionado y este es el concentrado de aspirado de médula ósea. Son unos casos un caso que tuve ya en el 2021, antes y después, cómo se le quita lo que es el edema subcondral con infiltración de concentrado de médula ósea y plasma rico en plaquetas. Este es un caso que se le habían hecho una meniscectomía. Vean la radiografía, pues no se ve tan mal, o sea, el varo, un poco de varo, y el paciente seguía con dolor, pero el dolor era a nivel subcondral, en la meseta tibial, en esta zona de aquí. Y le hicieron la meniscectomía, pero no se le quitaba el dolor. Entonces, lo que hicimos fue infiltración solamente intraósea. En el sitio que le dolía, le mandamos a hacer la resonancia, tenía este edema y fue desapareciendo el edema. Obviamente hay lesiones subcondrales irreversibles, pero el paciente no tiene dolor y bueno, sigue haciendo sus actividades. Por cierto, es un médico este paciente y este es el último control que tengo. Este es otro también con ligamento cruzado anterior, el edema, le colocamos infiltración intraósea en el hueso subcondral. Y es muy importante, esto les hago una reflexión, correlacionar los diagnósticos con los tratamientos. Esta paciente de 60 años aproximadamente llegó con esta radiografía con otro médico y le hicieron esta resonancia y vean, tenía lesión de ligamento cruzado anterior, le colocan una prótesis de rodilla sin necesitarla, ¿sí? Porque su diagnóstico era otro, y hizo una artrofibrosis, ahí sí. Entonces, a ver si noten ni para adelante ni para atrás, una contractura en flexión, una extensión más bien en 0 y flexión 20, 30 grados.
y entramos a operarla, a despegar todo eso, tanto por artroscopía, como vimos que no era suficiente, tuvimos que abrir y afortunadamente pudimos resolver el problema, pero yo les hago la invitación a que el paciente cuando ocupa una prótesis, sin lugar a duda, la va a necesitar, pero no abusar de ellas y hay que buscar otras alternativas antes de llegar a necesitar una prótesis porque podemos causar más daño de lo que hay. Afortunadamente la paciente volvió a caminar, ya con flexión a 90 grados y bueno, para llevar a casa el PRP es tratamiento más recomendado en osteoartritis de rodilla. Hoy en día la respuesta obviamente depende de la edad, peso, ejercicios, comorbilidades. Debe haber un equilibrio entre el volumen y cantidad de plaquetas en PRP, más o menos 5 billones ya en el PRP, en el testigo. El PRP intraarticular en casos leve a moderados, el PRP intraóseo intraarticular en casos severos y lesiones o lesiones de médula ósea. Hay que valorar el sinergismo con el PRP con el concentrado, con el ácido hialurónico, o los tres, concentrado, PRP y ácido hialurónico, pero lo bueno es que tenemos estas herramientas, ¿no? Valorar la unidad osteocondral para un mejor diagnóstico, tratamiento y pronóstico, es decir, no nos quedemos solamente con las radiografías simples, soliciten la resonancia, toquen al paciente donde les duele, si les duele en cóndilo femoral, en la meseta tibial, porque muy probablemente vaya a tener una lesión subcondral, y evitar el uso y abuso de antiinflamatorios y corticosteroides, que a veces por eso llegan a pacientes a tener insuficiencia renal y nos acabamos los riñones y después el paciente ya no tiene otra opción eh, para esto que la medicina o la ortopedia regenerativa. Bueno, a lo largo de ya para terminar, nada más, siempre me gusta agradecer a mis mentores, el doctor Ramón Cugat, que ha sido mi maestro por muchos, desde entonces, desde el 2006 que estuve con él, eh, me, me despertó esa inquietud por la ortopedia regenerativa, por la riqueza del plasma rico en plaquetas y bueno, el doctor Miquel Sánchez también. Y se ha formado un grupo en México en el Comité de Ortopedia Regenerativa en la Federación Mexicana de Ortopedia, que fui coordinador 2 años, del 22 al 24, y ahora con el doctor Ramiro, que bueno, él está en Monterrey, es el presidente del Colegio Médico de Ortopedia Regenerativa y yo estoy ahí como miembro del comité científico y bueno, se ha formado este colegio y cada vez los auditores van más llenos, a pesar de ser estos temas controversiales, y lo cual cada mes menos. Y bueno, el año pasado tuvimos a Jason Dragú en Cancún, que nos dio varias pláticas en el Congreso de FEMECOT. Hemos participado en varios webinars, tanto en FEMECOT como en el Colegio Médico de Ortopedia Regenerativa, y bueno, hemos ido picando piedra y cada vez pues hay más trabajo sobre ello. Bueno, este es mi hospital, el Hospital General Dr. Miguel Silva, en Morelia, Michoacán, México, eh, y el Hospital Memorial, que es la práctica privada. Muchas gracias por la invitación, espero haya estado claro. No sé si tengan alguna pregunta o al final. Ramón, 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 está sin sonido. Ay, hable, doctor. Perfecto. Bueno, muchas gracias para el doctor Ramón Sánchez por la interesante conferencia. Nos ha hablado, pues, temas muy conocidos en la actualidad y que tienen mucha controversia. Vamos a seguir adelante, al final vamos a hacer preguntas. En este momento, pues, vamos a tener con nosotros al doctor William Áñez, conocido en Venezuela, gran amigo. Es egresado de la Universidad del Zulia, tiene posgrado en traumatología en el Hospital Carlos Arbelo, posgrado en traumatología y ortopedia en el Hospital Dr. Robert Jones, fue allí magna cum laude, gracias a Dios, muy bueno. Artroscopia en el ISACOS, miembro del SLAR, fundador de la unidad
médico docente de la Trinidad y pues tiene bastante trabajo de investigación, gran amigo y compañero de experiencia en cirugía de la rodilla. Bueno, William, tienes pues para darnos esa interesante charla sobre las citoquinas en la rodilla. Un abrazo. ¿Te puedo hablar? Está bien. Sí, sí, ¿Me adelante. escuchan o me ven? Sí, te escuchamos y te vemos. Ah, bueno, excelente. Bueno, mira, primero que nada, agradecimiento a Ramón Pérez y Ciruca, mi amigo de muchos años, al doctor Reni Cárdenas, presidente de la Sociedad Venezolana de Traumatología. Le doy mis agradecimientos a todos quienes me han invitado y le doy la bienvenida también al doctor Rodolfo Sánchez de México. Bueno, mi charla es otra charla diferente, está enfocada en otros aspectos y voy a tratar de ser breve, conciso y elocuente. El asunto de las citoquinas. ¿Vale? Bueno, sí, ese es mi currículum, pero eso no importa. Vamos a hablar de las citoquinas. ¿Por qué se están poniendo de moda las citoquinas a pesar de que hemos puesto el Endoret de Miquel Sánchez y Nicolás Fis de allá de Vitoria y todo eso? Tengo el Centro de Regeneración, Medicina Regenerativa, donde hemos hablado de esto por mucho tiempo. Esto de la citoquina llama la atención porque es que es algo que la gente todavía no entiende. Son sustancias mensajeras que uno las tiene realmente y es la parte integral residente de la regulación del sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa? Contamos con otra herramienta. No estamos diciendo que el plasma no lo uso porque sí lo uso y el Endoret también, sino que estos dos mecanismos de defensa son leucocitos y anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa con estas tales interleuquinas que la gente se confunde? Actúa sobre el interferón, factores de necrosis tumoral, factores estimulantes de las colonias FC y factores de crecimiento. Todos estamos buscando una medicina regenerativa que nos funcione y queremos saber por qué. Entonces, afecciones musculoesqueléticas como la osteoartritis o la osteoartrosis, las tendinopatías, las lesiones discales pueden hacer esto una tortura, pero ya sea agudo o crónico, la percepción del dolor es subjetiva, lo que dificulta su medición. No tenemos un dolorímetro, tenemos algo aproximado. Cada paciente hay que tratarlo individualmente. Eso tiene que ver con su índice de masa corporal, con su actividad física, tiene que ver con la edad, tiene que ver con... La medicina regenerativa a menudo explora terapias que estimulan al cuerpo a los procesos de autocuración utilizando su propia sangre, no la mía, la de él. El suero autólogo rico citoquina deriva de la propia sangre del paciente y contiene alta concentración de activadores de citoquina, que son las interleuquinas, y factores de crecimiento. Y esto es esencial para restaurar la homeostasis tisular. Recuerden, todos estamos en la búsqueda de sustancias, medicinas regenerativas que nos procuren un beneficio a células, a rodillas que ya tienen una patología definida. Bueno, la interleuquina que se puso de moda es un mediador clave en la cascada de inflamación y dolor. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Y el antagonista, esto sí es importante, del receptor interleuquina, conocida como proteína antiinflamatoria, es activada por las citoquinas. Estamos desactivando lo que se activó. A ver si me entienden en el buen castellano. Aquí tienen perdón, aquí tienen las indicaciones. Bueno, la osteoartrosis que ya sabemos. La pseudoartrosis también funciona. Los cambios degenerativos. Claro, porque están bloqueando las interleuquinas.
Y si bloquean las interleuquinas, entonces el paciente mejora porque su dolor disminuye. Eso es así de simple. Bueno, entonces, el PRP, no hay multiplicación de citoquinas, menos factores de crecimiento, no es autólogo, pero puede ser. Yo lo he utilizado a concepto de Michael Sánchez tomando la muestra de otro paciente porque no tienen anticuerpos y actúa sobre tejidos inflamados. La citoquina tiene un efecto positivo inmediato porque bloquea la interleuquina y actúa selectivamente. No son adictivas y es, bueno, digamos que el 15% mayor el número de los factores de crecimiento. Quiero hacer la salvedad de que también pongo el plasma rico en plaquetas Endoret, que es el que usa Miquel Sánchez. Bueno, esta es una lámina que pretende simular lo que podemos ganar con factores de crecimiento, números de citoquinas versus el otro tratamiento que es otra filosofía de vida. Ni buena ni mala, son filosofías y resultados buenos es lo que queremos aquí y en todas partes. Entonces, esta es otra lámina que trata de simular lo mismo. Pensamos que y hay más hay factores de crecimiento acorde con estos trabajos en mayor cantidad en unas muestras que la otra. En las, perdón, los factores de crecimiento y las interleuquinas. Ahora, ¿qué es lo que yo he hecho? Yo, no los libros, yo, 43, estas son las muestras. La aplicación, 5 sesiones, una por semana, patología aplicada y el tiempo de preparación son 3 horas. Esto no está en los libros, esto es mi cosecha. Eso es el resultado que yo he obtenido con mis pacientes. Son 3 años, yo sé que no son 10 ni 20, pero son 3 años, un modesto tiempo para hablar de lo mismo. Entonces, hay dos maneras. La disponibilidad comercial está en dos maneras de hacerlo, pero básicamente es el mismo producto, bien sea Creme o el otro. Pero aquí requiere su proceso, son 3 horas de proceso. Eso no lo hacemos nosotros, solo mandamos al laboratorio. El laboratorio se encarga, especialmente para esto, se encarga de procesar la muestra y me la presenta cuando ya está lista. Entonces, escala del dolor de EVA de 6 a 9, 10%. Aquí tienen otras escalas, pseudoartrosis, artrosis de rodilla, sexo masculino, sexo femenino, 74. Eso es lo que voy y lo tengo ya listo para publicar. Ahora miren, esta es una señora que lamentablemente a sus 89 años le han colocado una prótesis y que al año se aflojó. Entonces, esta paciente obviamente que es para una revisión, eso no cae en duda, pero tiene comorbilidades importantes. Tiene una arritmia, tiene daño hepático, páncreas también. Entonces, haga lo que haga, ni las citoquinas ni el plasma le va a devolver la estabilidad a la prótesis. Lo que pasa es que no están dadas las condiciones. Este paciente es de muy alto riesgo, no por la prótesis, porque no es que no vamos a ver la prótesis, es su estado general, ya está floja, ya le duele y tiene 89 años y además no se quiere operar, ni su familia tampoco. Bueno, y como estamos en el mundo de las discrepancias, ahí tienen las dos, citoquina versus plasma, a ver quién se pone de acuerdo según la idea, la mentalidad de los mismos. He estado en los dos bandos, sigo poniendo el Endoret y sigo poniendo las citoquinas. Y mi presentación, pues dista mucho de ser una clase magistral, es simplemente un webinar. Agradeciendo mucho el tiempo que me hayan dedicado, les mando un cordial saludo desde Caracas, Venezuela. Gracias, muchas gracias. ¿Listo? Ramón,
Ramón, te llama el jefe. Aquí estoy. Dale. Bueno, pero es que no, porque deja de compartir, William. ¿Cómo que compartir? Si más bien les he dado un extracto corto, breve, porque a mí me dijeron que eran 7 minutos, Bueno, doctor no, no, Reni. mira, te No, voy a no, hablar yo doctor, ahorita es que la pantalla se había quedado pegada. por Listo. pantalla, chica, la pantalla Bien. queda en Muy bien, estamos pantalla. bien. Bueno, aquí estamos entre Bien, dos Muy cosas, bien, vamos pero muy bien. yo bien, pongo bien. citoquina, pero también pongo el Endoret, el de Miquel Sánchez, también. Tengo una unidad de medicina regenerativa. Entonces, lo que Claro. estamos haciendo es comparando resultados en la búsqueda del beneficio del paciente. Bueno, vamos a continuar un poquito con el webinar. Vamos ahora a tener presente a mi colega y amigo, el doctor Ramón Vallenilla, que trabaja en el Centro Médico de Caracas, en el Centro Médico Santa Paula, médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, Escuela Luis Racetti, posgrado en el ortopedia y traumatología en el Hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de Caracas, cirugía artroscópica y reemplazo articular en el Centro Médico de Caracas con el doctor maestro Rubén Jaén, reemplazo articular de cadera y rodilla en New Albany Surgical Hospital en Ohio, reemplazo articular en el Presbyterian Hospital de Texas, y actualmente es un miembro de la Junta Directiva de la Sociedad del Centro Médico de Caracas. Son coordinador docente de Medicina Deportiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Eh, Ramón, mi colega Ramón, va a hablar sobre las lesiones condrales en la rodilla en pacientes mayores y en pacientes en desarrollo. Tema muy interesante y que es manejado por el doctor Cugar, y él va pues a darnos más luces sobre eso. Adelante, Ramón, está para ti la pantalla. Bueno, doctor Pérez y Ciruca, muchas gracias por la invitación. Gracias también a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Este, un placer para mí estar en esta actividad. También quiero saludar al doctor William Áñez, a quien tengo mucho aprecio, que está compartiendo con nosotros. Quiero agradecer al doctor Rodolfo Sánchez por su gran participación y por su aporte para esta actividad. Yo voy a hablar sobre perdón, que estoy aquí buscando la conferencia. Voy a hablar sobre la lesión del cartílago. Si me permiten un segundo, que se me perdió la conferencia. Aquí está. ¿Se logra ver? Perfecto. Perfecto. Bueno, como les dije, ya fui precedido por dos excelentes participaciones en relación al uso en general de estos elementos ortobiológicos en las lesiones, específicamente en rodilla en este caso. Me tocó hablar un poquito sobre las relaciones de lesiones condrales, en este caso de lesiones condrales focales. Me parece interesante, en primer término, no sé por qué, ok. En primer término, es imperativo recordar unas características importantes sobre el cartílago hialino. Recordamos que el cartílago hialino tiene una capacidad reparativa limitada, es un tejido hipocelular, está compuesto por pocas células progenitoras, o dentro de su composición hay pocas células progenitoras. La matriz intracelular presurizada es rica en proteoglicanos, colágeno tipo 2 y tiene una baja movilidad celular. Estas tres características clásicas del cartílago hialino, que es vascular, es aneural y es linfático. Su biomecánica está dada por la resistencia a la compresión y su nutrición está dada por el líquido sinovial y el hueso subcorneal. Cuando nosotros vamos a decidir el tratamiento en lesiones condrales focales, tenemos que tener en cuenta las características de la lesión: el tamaño, la localización, la profundidad, la cronicidad de esta lesión, la geometría y las lesiones asociadas. Pero también es importante tener en cuenta que los factores propios del paciente son determinantes en el éxito o el fracaso de estos tratamientos. La edad, la obesidad, la genética del paciente, la demanda física, la expectativa, un punto muy importante en relación a esto, porque recordamos que tratamos pacientes, tanto deportistas de alta competencia o no deportistas, y aquí está involucrada la expectativa en la recuperación de estas lesiones.
los tratamientos previos que haya recibido este paciente y las patologías asociadas. Y un punto que me parece clásico y clave en este tratamiento es la alineación de los miembros inferiores. Es importante destacar que la alineación de los miembros inferiores es un elemento fundamental en el éxito o en el fracaso de estos pacientes. ¿Dónde estamos actualmente en el tratamiento de las lesiones focales condrales de la rodilla? Tenemos que hay diferentes técnicas como la reparación de con fibrocartílago a través de la estimulación de la médula ósea, el trasplante de autoinjerto o aloinjerto condral, las terapias basadas en células como la condrogénesis ex vivo de implantación, la generación de células y el tejido basado en expansión de condrocitos, las diferentes nuevas matrices y scaffold que están en el mercado actualmente, las aplicaciones de factores bioactivos y la ingeniería de tejido y terapia génica. Como vemos, hay una lista importante que ha ido avanzando, ha ido progresando desde aquellos tratamientos que consistían en la perforación del hueso subcondral con lo que nosotros llamamos microfractura. El desbridamiento es un punto importante, aunque se ve muy sencillo, es algo que da buenos resultados en ciertos pacientes. Aquí vemos un trabajo donde se incluyeron estudios clínicos que evaluaron el efecto del desbridamiento mecánico del cartílago en adultos con lesiones focales sintomáticas del cartílago de la rodilla, independientemente del tamaño y la profundidad, obteniendo esos resultados funcionales de buenos a excelentes a corto y mediano plazo. Ya sabemos que esto después de mediano plazo puede tener malos resultados, pero es una alternativa rápida, sencilla y de bajo costo. Las microfracturas, ya sabemos que es una técnica de la estimulación de la médula ósea que consiste en perforar ese hueso subcondral previa preparación de ese lecho. Cuando hablo de la preparación del lecho es hacer que las paredes sean lo más verticales posible, retirar la capa subcondral y hacer, perdón, la capa calcificada y hacer esas perforaciones. Aquí sabemos que vamos a obtener un fibrocartílago que biomecánicamente es diferente al cartílago hialino, y esto fue promovido desde el principio por el doctor Stedman a finales de los años 80 y principios de los 90. Es un procedimiento sencillo, bajo costo, puede hacerse artroscópico o abierto, da buenos resultados a corto y mediano plazo, pero ya después de ahí sabemos que este fibrocartílago no tiene la robustez mecánica para sostenerse en el tiempo como lo tiene el cartílago hialino. Es decir, es vulnerable a las fuerzas mecánicas. También pueden producirse como efectos colaterales de este tratamiento, efectos intralesionales que aumentan esa tasa de fracaso. Entonces tenemos ahora las nanofracturas. Las nanofracturas es una perforación de 1 milímetro de ancho con 9 milímetros de profundidad. Con estas nanofracturas vamos a tener un mejor acceso a la médula ósea, hay una mejor conservación del hueso subcondral, menos compactación del hueso subcondral, menos posibilidad de formación de quistes subcondrales, menos necrosis subcondral y la remodelación ósea es similar al hueso subcondral nativo. Las nanofracturas, ¿cuál es el paciente ideal para realizar nanofracturas? Pacientes de edad menor de 40 años, que la duración de los síntomas sean menores de 12 meses, que el tamaño de la lesión sea menor de 2 centímetros, el índice de masa corporal menor de 30. Lo ideal es hacer la nanofractura con relleno, porque te recordamos los principios básicos de la medicina regenerativa. También tenemos 3 pilares. El pilar de las cápsulas, los ablandamiajes, las células y las moléculas de señalización, como lo veremos más adelante. Citamos las transferencias osteocondrales, que es la transferencia de ese bloque osteocondral, una zona de menor carga a la zona lesionada, generalmente es una zona de carga. Se hace un relleno inmediato con cartílago hialino, un solo acto quirúrgico, y te permite tratar patologías del hueso subcondral. Es mejor en lesiones pequeñas. Los problemas de esta técnica: morbilidad donante, morbilidad en la zona donante alrededor del 3%, puede haber dificultad técnica en el proceso de entrenamiento del cirujano, y fibrocartílagos en la interfaz, es decir, que en el borde de los cilindros puede haber fibrocartílago, lo que altera esta biomecánica de buscar un cartílago hialino en la reconstrucción de esta lesión. Los desafíos: que el match con la geometría de la superficie sea adecuada, que el manejo del control de la profundidad y el manejo del control de la rotación. En la transferencia osteocondral es importante destacar que el efecto de la incongruencia de la superficie articular altera las presiones en la superficie de contacto. Los injertos elevados o angulados aumentan la presión de contacto.
Los injertos sobresalientes de 0.5 milímetros resultan en un aumento del 50% en la presión del contacto. El error técnico más tolerado es el injerto hundido. Es decir, si ustedes van a cometer algún error desde el punto de vista técnico, es preferible que ese error consista en que este injerto quede hundido y no sobresaliente. El injerto osteocondral, otra técnica, procedimiento quirúrgico confiable para tratar una amplia gama de lesiones condrales, focales de alto grado con o sin afectación del hueso subcondral. Tenemos aquí las indicaciones: tratamiento primario o secundario de efectos condrales u osteocondrales grandes, lesión traumática de alto grado, malformaciones del desarrollo, osteonecrosis. Esta técnica tiene una alta supervivencia, una tasa de supervivencia mayor de 10 años, entre el 70 y el 90%. Los condrocitos autólogos, con mucho éxito desde su aparición, aunque la aparición ameritó diferentes generaciones por diferentes cambios o por diferentes complicaciones en la aparición de dicha generación. Tenemos el parche de periósteo como primera generación, después el parche de colágeno porcino en la segunda, y actualmente el MASI, que es el cultivo de membrana de colágeno, donde se mejora la entrega de células, se replica la arquitectura normal del cartílago y hay una recuperación más rápida. Los protocolos de recuperación y reintegro a la actividad deportiva están bien relacionados con este tipo de tratamiento. Hay nuevas técnicas que apuntan a la reparación del cartílago a través de métodos alternativos de fijación, membranas reabsorbibles, técnicas alternativas de manejo de células y tejido halogénico. Las nuevas técnicas se ubican en dos amplias categorías. La primera, terapia basada en células que usan condrocitos, células mesenquimales o células condroprogenitoras derivadas del cartílago. Y otro grupo que consiste en el uso de terapias libres de células que usan sintéticos para mejorar los mecanismos reparativos endógenos celulares. Hay diferentes opciones. El BioCartilage de Arthur, por ejemplo, es una matriz intracelular del injerto, sirve como scaffold sobre una zona de microfractura. El de novo, que es un injerto de cartílago juvenil, boxelizado y aplicado en el efecto en forma directa. El MASI, como lo mencioné anteriormente, que es la implantación de cartílagos autólogos de matriz inducida, evita las complicaciones del ASI original, como lo dije anteriormente, por la evolución en las tres generaciones. Se hacen dos procedimientos, evita los problemas de entrega de cultivo en medios líquidos y menos reintervención por hipertrofia. También hay técnicas que combinan la microfractura con membranas de colágeno, como el AMIC. Esta membrana tiene las mismas características. El CATIFOR, que es malla de cartílago hialino viable preparada para optimizar las interacciones con tejido mesenquimal, se coloca posterior a microfracturas y se adhiere con pegamento de fibrino sutil. Está compuesta por condrocitos viables, factores de crecimiento cuadrogénico y proteínas de la matriz extracelular. Aquí hago mención sobre un trabajo que se hizo en la Clínica Mayo para destacar la importancia de la alineación de miembros inferiores. Ellos evaluaron casos posteriores y evaluaron los casos fracasados y buscaron las razones por las cuales fracasaron este caso. Y la mayoría de estos casos, la razón de fracaso la razón de fracaso más común fue la mala alineación de la rodilla. Es un punto importante tener en cuenta a la hora de usar estos tratamientos biológicos. El tema de la alineación de los miembros inferiores es un tema determinante en el fracaso o en el éxito del tratamiento. Nosotros usamos la matriz el injerto de matriz de cartílago hialino liofilizado proveniente de MTF en Estados Unidos. Nosotros hacemos una limpieza de la lesión, quitamos la capa calcificada, preparamos el lecho, preparamos las paredes del cartílago y hacemos una mezcla de este cartílago, de este injerto de cartílago hialino con plasma ribotril, específicamente en Doret. Hacemos la pasta y rellenamos este cartílago. Nos ha dado buenos resultados. Aquí tenemos una serie de casos pequeñas, pero muy determinantes en los resultados: mayores de 12 años de edad, lesiones condrales menores de 2.5 centímetros, edad promedio 44.2 años de edad, masculino 60%, femenino 40%, donde vimos 12 rodillas, 9 derechas, 3 izquierdas, 8 rótulas, 3 cóndilos externos, un cóndilo interno, y los resultados se ven donde las escalas, el COS, que es el 95.3 para los 4 años de seguimiento y 92% para los 4 años de seguimiento. Aquí vemos una imagen donde del lado izquierdo vemos uno de los casos. En el año 2020 vemos las imágenes con una lesión del cartílago de la rótula
y vemos del lado derecho, en el 2024, vemos como la lesión fue totalmente reparada usando esta técnica. Aquí quiero, antes de pasar a esta lámina, quiero hacer mención con la técnica de Ramón Cugat. La técnica de Ramón Cugat, que es algo parecido a esto, es preparar ese lecho de la lesión, tomando esos restos de cartílago que se presentan en la lesión, y estos restos de cartílago se preparan en una malla usando plasma rico en factores de crecimiento, específicamente se usa el endorel. El doctor Cugat hizo esta técnica en ovejas y vio unos excelentes resultados donde vio la regeneración del cartílago y la aplicó en pacientes, ¿no? Los resultados fueron excelentes desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de formación de cartílago, obteniéndose un cartílago hialino y con resultados biomecánicos excelentes. Esta técnica, ellos lo llaman la técnica de la tortilla de patatas, porque estos fragmentos vienen siendo las patatas, fragmentos de cartílago, y el plasma viene siendo el huevo. Se mezclan y se forma esa pasta, es como una tortilla de patata dentro de la lesión, y los resultados de verdad que han sido exitosos. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica del Cugat? Es bajo costo, es de un procedimiento relativamente sencillo, es un procedimiento que no requiere de gran técnica, sino tomar esos fragmentos, mezclarlos en la malla y hacer la malla semisólida y colocarla dentro del. Tenemos entonces esta imagen donde podemos ir desde el desligamiento a los injertos osteocondrales, y tenemos que de izquierda a derecha tenemos que vamos desde técnicas que vamos a formar fibrocartílago, técnicas más fáciles y económicas, a la formación de cartílago hialino o la tendencia a más formación de cartílago hialino, técnicas un poco más laboriosas y más costosas. En resumen, el cartílago hialino es un tejido complejo y sus lesiones deben manejarse con adecuado criterio. Son muchos los elementos que tenemos que contemplar en la reparación de las lesiones del cartílago, como el tamaño de la lesión, la ubicación, lesiones asociadas, expectativas del paciente, entre otros. La mala alineación, la inestabilidad inestabilidad de las lesiones meniscales pueden ser determinantes en el fracaso de la reparación si no se corrige. El daño estructural del hueso subcondral es un factor determinante en la escogencia de la técnica utilizada. Bueno, muchas gracias. Ramón. Bueno, gracias. Ya voy a dejar de compartir, permíteme un segundito. Sí. No sé por qué la computadora no me corre para dejar de compartir, permíteme un segundo. Sí, hombre. Aquí estoy, ya listo. Bueno, gracias, Ramón. Muy interesante también tu conferencia, tu tema, pues todos tuvieron que resumir unas muy interesantes artículos y temas que están de boga. Vamos ahora a estar con la sección de preguntas y respuestas que tenemos pues, pendiente. Vamos a comenzar por algunas. Yo quería preguntarle al doctor Rodolfo. Rodolfo, antes se hablaba de 3.000 revoluciones, después entonces llegaron a 1.200. Tú hablas de 1.080 revoluciones para el tratamiento, digamos, para procesar el PRP. Ujú. Pues yo utilizo dos kits, sobre todo el de sistema Endorre. Ellos manejan, son 1.800 revoluciones, o si no mal recuerdo son como 560 en Gs, en fuerza G, y son 8 minutos, pero aquí, digo, yo siempre he utilizado este kit y me ha dado buenos resultados. Ya que hablan de doble centrifugación, o incluso triple centrifugado, pero tenemos que tener un equilibrio entre las condiciones del paciente y esa cantidad de plaquetas, el Sí. centrifugado. O sea,
A 1800 revoluciones aumenta 2.5, 2 o 2.5 veces la cantidad basal de plaquetas. Si tenemos poca cantidad de plaquetas en el paciente en sus exámenes previos, yo lo compenso con volumen. O sea, aumento el volumen y entonces vamos a aumentar la cantidad de plaquetas. Ujú. Quiero preguntar, hay personas que están utilizando el doble centrifugado. ¿Qué opinas tú de eso? Mm, pues sí, te puede dar mayor cantidad de plaquetas los artículos. No, yo no tengo experiencia porque le digo que yo solamente utilizo el centrifugado simple. Sin embargo, los artículos que he leído, los que le presenté, algunos de ellos hablan, los que hablan de mayor dosis puede tener más resultados. Habla ese metaanálisis de varios estudios que son doble o triple centrifugado. Entonces, si te aumenta la cantidad de plaquetas, puede ser una gran herramienta. Pero ahora sí, de por sí es difícil tener un sistema, un kit especial en todos los países. Eh, yo lo que sí estoy, o sea, que yo los invito a que utilicen un kit, perdón, determinado de PRP, el que sea más accesible en su país, eh, y que evite utilizar eh, o hacerlo de forma casera o en el laboratorio, porque eso te da pie a que puedas tener contaminación a la hora de estar aplicando. Y eso nos habla precisamente del mayor problema de esto o de la controversia es porque no hay una estandarización. Yo utilizo el sistema Endoret porque es el que me parece que tiene mayor sustento científico a nivel mundial, que tiene mayor cantidad de publicaciones. El doctor Miquel Sánchez ha sido ha sido de los pioneros, el doctor Ramón Cuadro utiliza y a mí me ha dado buenos resultados. Ahora, te iba a preguntar, tú utilizas solamente sangre, eh, pero hay personas que están ahorita trabajando con los tejidos de médula ósea, y eso no te produce un mejor eh, producto para las infiltraciones. Si utilizo aspirado a médula ósea o concentrado aspirado a médula ósea, Sí, Eh, por ejemplo, bueno, ahorita estamos hablando de rodilla, pero por ejemplo el aspirado y concentrado lo utilizo yo mucho, hago rescate óseo. Lo combino con autoinjerto de cresta ilíaca y chips y matriz y me da unos resultados muy buenos, pero esta es otra aplicación en regeneración ósea. Hago maskelets, hago estas técnicas para salvamento de extremidad o pérdidas hasta de 20 centímetros con muy buenos resultados. Pero en rodilla lo llevo a utilizar cuando solamente hay mm, edema óseo, como lo mencioné, el concentrado aspirado a médula ósea, y tomo el aspirado de la cresta ilíaca póstero superior, que es donde hay mayor cantidad en teoría de células madre mesenquimales. Sin embargo, debemos de saber que en la cresta ilíaca tenemos el 0.001% de células madre como tal. O sea, también debemos de hacer bien la técnica de aspirado, lo ideal es en la cresta ilíaca posterior superior, mm, ir girando la aguja de biopsia de médula ósea 15 grados en sentido de manecillas del reloj, utilizar puntas, multiorificios, ir retirando o sea, es todo ir retirando la aguja para que nos traigamos en teoría menor cantidad de células periféricas o de sangre periférica, perdón. Eh, pero sí es una herramienta, como lo dije, tiene mayor, se ha visto que de 1 a 1 a PRP solamente se ha visto que tiene mayor cantidad de receptor antagonista de interleucina 1. En la mayoría de la práctica clínica, de mi práctica clínica, utilizo plasma rico en plaquetas. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor evidencia científica, me ha dado muy buenos resultados y no he visto necesario sustituirlo por el concentrado aspirado de médula ósea. El kit, el otro que les enseñé, el cerrado, en ese puedes preparar concentrado de aspirado de médula ósea y PRP.
Se llama, es el All-in-One, también es español ese kit. Ese lo venden aquí en México. Ujú. No sé si respondí a la pregunta, ¿no? O sea, ¿Tienes alguna pregunta por allí, o William? Sí, yo quisiera preguntar, doctor Sánchez, encantado y nuevamente bienvenido. ¿Ah? gracias. A ver, ahorita mencionó el tema de la estandarización, que es uno de los problemas que ha tenido el tema del plasma por muchos años. Y de hecho, parte de estas clasificaciones que han habido, específicamente esta clasificación que promueve Elizabeth Tacón con todos los médicos para estandarizar este tema. En relación a esa estandarización, yo, bueno, tengo dos preguntas. Una pregunta que quiero hacerle es eh, el tema de los leucocitos, las plaquetas, la cantidad de plaquetas. ¿Qué opina usted al respecto? Es decir, dónde Mira, da mejores resultados, dónde no da tanto resultado, o dónde da mejor resultado el uso de plasma rico en leucocitos, donde es un poquito para que el público que nos está oyendo entendamos por dónde va esto, ¿no? Y la ok. otra pregunta, aprovecho de una vez a decirla, hablamos de la médula ósea, pero ¿qué tal el tejido graso? ¿Qué tal Mm. el uso del tejido graso en estos temas regenerativos de rodilla mezclados con plasma bueno, un poquito su opinión al respecto? Sí, bueno, lo primero es sobre la clasificación y estos consensos. Es que son una guía para, digo, yo tengo la formación del doctor Ramón Cugadi, siempre la escuela de él ha sido no leucocitos, no eritrocitos, y, Contenta mi vida. y esto porque en teoría puede causar dolor, por ejemplo, en la articulación, ¿no? Yo lo llego a utilizar quizá en los artículos que hay es en tendinopatías, pero es muy raro. O sea, realmente a mí los resultados que me ha dado utilizando esta formulación sin leucocitos y en eritrocitos es buena. No he necesitado aplicarle eritrocitos o leucocitos y siempre lo activo con cloro cálcico al 10%. Em, Ese es uno de los bemoles de utilizar leucocitos o eritrocitos en una articulación que puede causar dolor o que incluso puede ser tóxico para el cartílago. Eh, eh, y que sí debemos de tener una guía. Sobre todo yo los invito a que siempre le hagan laboratorios previo y el testigo. Es muy simple mandar al laboratorio con medio mililitro, porque a veces no tenemos mucho PRP y dependiendo del paciente y queremos casi todo utilizarlo en el paciente, entonces yo a veces con medio mililitro o menos se lo paso al laboratorio y ya me da la cantidad de plaquetas y si tiene el leucocitos y eritrocitos como un testigo antes de aplicar al paciente. Eh, pero también otra cosa que es bien importante y ahorita creo que es prudente mencionarlo, hay pacientes que no tienen otra opción más que esto y que a pesar de que tengan baja cantidad de plaquetas eh, y que no tienen otra opción, ya han estado con antiinflamatorios, no aceptan cirugía o no son candidatos a cirugía, a pesar de ello tienen buena respuesta. O sea, eso es lo que yo he visto en mi práctica y que no podemos etiquetarlos a que este paciente como tiene baja cantidad de plaquetas, no lo voy a utilizar. Le digo, yo lo compenso con el volumen y te digo, no, al principio me daba un poco de temor infiltrarles 20 mililitros en la rodilla, pero lo aguantan bien. No tengo ningún problema. Obviamente tengo que sacar más sangre, tengo que utilizar más kits y responden mejor el paciente. Y también no solamente es esto, sino que el paciente en las condiciones generales debe estar controlado la glucosa, el colesterol, eh, que, que tenga buena dieta. Eso también influye en la respuesta del paciente. No sé si
yo creo que eso es para el auditorio ver que este tipo de consensos o clasificaciones es bien importante para que tengamos un control precisamente en la estandarización y que no hagamos a mi manera o que le ponga más eritrocitos y leucocitos y que podemos estar fallando en los resultados, ¿no? Es Ese una es forma de controlar las publicaciones, cuando se va a es publicar, controlar. que las publicaciones se peguen. Ajá. Y otra, me preguntabas del, perdón, del concentrado. Del tejido Ah, graso. sí, del tejido graso, yo no tengo experiencia, pero sí hay que, por ahí hay un par de metaanálisis, si no me recuerdo, uno que es de, no me acuerdo si es de Banzai, hay otro metaanálisis que sí que la fracción vascular estromal derivada de tejido adiposo, sobre todo tiene mejores resultados que el PRP, que el concentrado y el aspirado medular ósea. El problema es la accesibilidad a ese tipo de procedimientos o de kits que de por sí luego es difícil acceder a los del PRP, pues más difícil es los de grasa, ¿no? Y aquí en México, por ejemplo, no, que yo sepa, no hay un kit disponible para grasa, no sé si hay en Venezuela, o se puede hacer, o se puede hacer de forma artesanal, yo qué sé, o sea, pero no hay aquí en México. Por ejemplo, había un kit, me acuerdo, el de Lipogems, que aquí en México Sí, no sé si allá en Venezuela haya sí, nosotros usamos el Lipoyem. Bueno, hay otras kits también, pero, y de hecho hago la mención de nosotros estamos haciendo, con buenos resultados, ya tenemos aproximadamente 2 años haciendo esto, donde hacemos infiltración intraarticular del Lipoyem. Claro, el Lipoyem es una microfragmentación del tejido es graso el microfat, sí. Ujú. el microfat, sí, es como el microfat, exactamente. Entonces se hace microfragmentación de ese tejido y se introduce en la articulación. Y lo estamos combinando con plasma endoret intraóseo. Y de hecho, nosotros en nuestro grupo tenemos esta técnica, nosotros internamente lo llamamos el combo biológico, donde hacemos artroscopia en la rodilla para eliminar osteofitos, limpiar la rodilla, hacer lo que es la conocida toaleta articular, y le agregamos infiltración intraósea de plasma e infiltración intraarticular de linfolín. De verdad que hemos tenido muy buenos resultados desde el punto de vista de lo que es la función de la rodilla, el dolor y la inflamación postquirúrgica inmediata, inclusive. A los pacientes a los pocos días de operado están con unos resultados espectaculares y en el tiempo da buenos resultados. Por eso hago la mención y por eso quise hacerle la Sí, pregunta, porque me parece que estas combinaciones en la ortobiología son interesantes y como estamos siempre aprendiendo y conociendo cada vez más, son combinaciones que pueden dar buenos resultados. sí, claro. Sí, no, si puedes combinarlo y tienes la experiencia, pues adelante. Yo tengo pendientes, ojalá que pronto llegue aquí a México, lo podamos hacer, porque sí es una buena herramienta. Sobre todo en pacientes que no tienen buena o calidad de PRP, o del aspirado a médula ósea, que son los mayores. En esos funciona en teoría la grasa más, ¿no? En pacientes Claro, más. también por la población de células mesenquimales, que es mucho Exactamente, mayor en grasa que en médula ósea. exactamente. Ujú. Yo tenía por aquí una pregunta. ¿Hay alguna discusión o se ha planteado, pues, algunas personas que no activan el PRP, no utilizan el cloruro de calcio? Siempre utiliza el cloruro de calcio en tu caso, doctor Sánchez. Sí, yo siempre lo utilizo porque viene en el kit. O sea, ya viene en el kit y lo utilizo y en teoría, bueno, se activa más rápido. O sea, pero nunca eh, no le veo caso teniéndolo, no utilizarlo, ¿no? Pero habrá ocasiones, hay personas que a lo mejor no tienen acceso al cloruro de calcio y lo pueden meter el plasma así, porque en teoría, por ahí les mostré un artículo que viene que en teoría el colágeno del cuerpo humano lo puede activar solito. Nada más que si va a tardar más y posiblemente la mejoría tarde más en asimilar al paciente, ¿sí? Ah, O perfecto. sea, tarda más. Ahí propuse también eh,
en el artículo de Marx, que cómo se va liberando a los 10 minutos los factores de crecimiento, ¿no? Y el otro artículo de la activación, que ya tiene, no me acuerdo ahorita de qué año es, pero ahí viene. Ujú. Pero gracias. Yo quería tener una Sí. pregunta para el doctor William Áñez. La utilización de citoquina, William, es muy buena. Yo he tenido buenos resultados también, pero se está planteando también la utilización de los exosomas. ¿Por qué usar citoquina y no exosomas? Mm. Ramón, yo creo que el doctor Áñez se salió, cayó, no sé, no lo veo aquí, no sé, Ah, sí, sí, no está conectado, algo que se pasó. retiró. Me dice que se retiró. Bueno, de todas maneras, el doctor Sánchez, pues también nos puede ayudar en eso, y también Ramón Vallenilla. Bueno, realmente mi experiencia es con plasma rico en factores de crecimiento. No tengo experiencia con citoquinas, tengo una experiencia ya amplia con el uso de factores de crecimiento, con el plasma rico en factores de crecimiento. No compararlos, creo que estamos todavía un poco precoz de hacer una comparación efectiva entre plasma rico y citoquina. Las citoquinas obviamente tienen sus bondades. Yo creo que hay que esperar los resultados a mediano y largo plazo. Yo les puedo hablar del plasma rico en factores de crecimiento como para mí sigue siendo una excelente alternativa en el uso del tratamiento de este tipo de lesiones. Mira, Ramón, Yo creo, Vallenilla, hay una ¿Sí? pregunta, hay dos preguntas para ti aquí. Una, en ¿Sí? cuanto al manejo postoperatorio de las intervenciones que tú mencionaste, y hay otra, ¿Sí? ¿el paciente citado en el estudio se realizó algún procedimiento de realineación patelofemoral o en algún otro paciente? Perdón, no, en la segunda pregunta me la puedes repetir. ¿El paciente citado en el estudio se le realizó algún procedimiento de realineación patelofemoral o en algún otro paciente se requirió realineación patelofemoral? No, ninguno, bueno, contesto esa de una vez. En ninguno de los pacientes se requirió realineación patelofemoral, no tenían trastornos patelofemoral. En los pacientes que se hizo la reparación del cartílago entró todo. Y la primera pregunta, ya va, recuérdamela, El manejo postoperatorio de los manejo pacientes. postoperatorio, sí. Bueno, quiero acotar que el manejo postoperatorio, yo recuerdo haber hecho con el doctor Pugat durante la pandemia, recuerdo haber hecho un webinar sobre este tipo de reparaciones de cartílago y la pregunta se la hicimos a él en relación a su técnica y él nos contestó que él inició esta técnica en ovejas y la respuesta de él fue que inmovilizar a las ovejas o decirle a las ovejas que no apoyen era un poco difícil. Entonces, él decía que realmente no requiere tanta inmovilización o tanta diferimiento de apoyo posterior a la intervención. Particularmente nosotros cuando hacemos reparación de estas lesiones, nosotros sí diferimos el apoyo por 3 semanas y usamos inclusive rodilleras donde vamos progresando el rango articular desde extensión y vamos aumentando el rango articular de 0 a 90 hasta que se cumpla la tercera semana. Entre la tercera y la cuarta semana liberamos al paciente de la inmovilización y comienza apoyo parcial progresivo. ya terminamos esta entrevista. Perfecto. Ramón, Dígame. ¿algunos comentarios? Bueno, es que todavía quería hablar con el doctor Sánchez. ¿Qué tratamiento además le hace él a los pacientes luego de hacerle las infiltraciones intraóseas? Si existe algún tratamiento especial que acompaña a lo que él hace. A ver, ¿se hace el intraóseo interarticular? Bueno, va a depender porque puede ser paciente que nada más haya sido solamente intraóseo interarticular sin artroscopia o que haya sido un ligamento cruzado, pero supongamos que solamente intraóseo, que no hicimos una artroscopia. Se hace a los 15 días interarticular y a los 15 años interarticular. La descarga de peso
Las primeras las 2 semanas los dejo un poco con apoyo a descarga parcial, a tolerancia, porque sí les llega a doler lo que es la infiltración. Y los mando a rehabilitación si es necesario o a caminar al agua para fortalecer la musculatura. Les hago control con resonancia magnética a los 2 meses para ver si ya ha ido desapareciendo lo que es el edema óseo, pero en general, pues él puede seguir haciendo sus actividades. Intraarticular, los dejo apoyar, hacen sus actividades normales. Obviamente no hay deporte intenso, sino van de menos a más. Por lo menos el mes que estamos en el tratamiento, porque es durante un mes, es a los 15 días y a los 15 días. Ujú. No sé si, Sí, sí, está bien. pero no hay nada más. O sea, y otra cosa, no antiinflamatorios, no AINES. Eso es bien importante. Solamente paracetamol 3 días, si es que le duele. eh, Antibiótico 3 días. Y ya no he tenido ningún problema de infección en casi ya 20 años, afortunadamente. Ningún problema. Siempre soy muy cuidadoso, utilizo los kits, los meto a quirófano ambulatorio, asepsia, antisepsia como si fuera una cirugía, o sea, sí. Perfecto, Mire, muchas gracias. yo Dime, Arren. creo que hemos cumplido la meta el día de hoy y quiero agradecer en nombre de la sociedad venezolana al doctor Rodolfo Sánchez, al doctor Vallenilla, al doctor Áñez y por supuesto a Ramón Pérez Ciruca por esta actividad que bueno, redunda en beneficio de todos. Agradecidos, desearle una feliz noche y gracias por la atención. Este webinar, doctor Rodolfo y el resto, se monta en una página que se llama SBCOT, en un canal YouTube. Y queda, ahí va mañana o pasó mañana, ya está montada. Y ahí están todas las charlas, Ramón, las que tú diste también la pasada. La pueden buscar allí y uno refrescar algunas cosas. Muchas gracias por la atención, doctor. ¿Verdad? Feliz noche. Muchas Éxitos. gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muy agradecido por ustedes por tan interesantes conferencias. Gracias. Buenas noches. Noches, chao. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Hasta luego. Bye.